Hoy les quiero platicar sobre mi último libro que se titula México, la historia interminable. Está editado por Planeta y narra diferentes cosas. Lo primero es que va haciendo un análisis sobre lo que nos deja ver el gobierno de la Cuarta Transformación prácticamente a la mitad de su administración. Hace una reflexión sobre las decisiones que está tomando, sobre las acciones de gobierno que han implementado, sobre sus políticas públicas y las consecuencias que han tenido para el país. Cuando comencé a escribirlo parecía más una narrativa histórica que me hizo reflexionar que en nuestro país hay grandes historiadores que han escrito excelentes obras y que tenía yo que darle un giro diferente. Por eso la enfoqué desde el punto de vista de un actor político que por más de 40 años participó en la vida pública del país. Fui haciendo la reflexión poco a poco de lo que es una historia interminable en nuestra muy querida nación. ¿Por qué cada sexenio se tiene que reinventar el país? Como si no tuviéramos historia, cada sexenio hacemos la construcción de todo lo nuevo y se destruye todo lo que se había construido. Y esa historia es interminable. Hoy en día, la Cuarta Transformación hace lo mismo. Destruye instituciones que por mucho tiempo se vinieron construyendo en México a lo largo de 30 años con una enorme participación ciudadana para darle contrapeso al presidente, que no fuera la única voz que se escuchara, que no tuviéramos un país de un solo hombre, que no fuera el presidente de México el que decidiera sobre el poder legislativo y el poder judicial, que tuviéramos una auténtica separación de poderes, que esto fortaleciera la democracia y que la impulsara, que la hiciera mejor. Y hoy la historia interminable nos muestra cómo se van destruyendo las instituciones. Vemos juicios temerarios en contra del Poder Judicial, de los jueces, sin que haya contrapesos. Vemos cómo un presidente le dice al Poder Legislativo que aprueben una ley sin cambiarle una coma, sin debatir, sin analizar, sin discutir. La reflexión de México, la historia interminable, es todo lo contrario. Lo que busca es una reflexión que provoque el debate, que provoque la discusión, que tiene un objetivo final que es corregir el camino por el que hoy estamos. No es posible que un país como el nuestro maneje de forma criminal la pandemia del COVID-19, en donde hay más de 400,000 muertos, que rebasan por mucho la cifra oficial. Los que saben, los expertos, lo han señalado. Tenemos un impacto económico que ha hecho que se pierdan más de 1 millón de empresas, de negocios con empleos, 4 millones de familias nuevas en el desempleo. Vivimos en un país de poca transparencia. Se critica el pasado, el libro no analiza. El libro revisa el dispendio que se hizo en los gobiernos de los 70s y 80s y la forma en que dejaron quebrado al país. Después de haber tenido precios de barril del petróleo al tope, por arriba de $100 por barril. Después de haber encontrado el yacimiento de Cantarell, que nos daba una oportunidad de crecer, volvió el país a desperdiciar la oportunidad. Y la oportunidad se pierde en esos años, por lo mismo que estamos perdiendo las oportunidades de hoy. Se pierde por la ausencia de responsabilidad en el ejercicio del poder. Se pierde por la falta de visión hacia el futuro. Se pierde cuando se gobierna desde la obsesión,
el resentimiento, el odio. Las oportunidades se pierden cuando no hay planos. Como pasó en los años 2000, no hubo alternancia. Simplemente hubo un cambio de gobierno, pero no un cambio de régimen. Hoy volvemos a vivir lo mismo. Una alternancia, pero no un cambio de régimen. Sale un partido de la presidencia, entra otro y seguimos igual. Esa es la historia interminable. Tenemos que hacer cambios profundos. Perder el miedo que los mexicanos a veces muestran de ver el futuro y avanzar hacia él. Hay una frase de Octavio Paz en el libro de Postdata que a mí me motivó mucho para escribir sobre ese presente construido con rasgos del pasado. Octavio Paz dice que el verdadero pasado es lo que no pasa, lo que pasa pero sin pasar del todo. No se refiere a la historia, que son datos, eventos, personajes. Se refiere a algo más profundo, a un presente en continua rotación. Por eso Juan Rulfo, en Pedro Páramo, señala que los muertos del pasado reviven en el presente. Y de eso trata la historia interminable. Los hechos del pasado reviven en el presente. Lo que vemos hoy, en pleno siglo XXI, quienes tuvimos la oportunidad de vivirlo en el siglo XX, lo estamos recordando. Y los errores, los fracasos, lo que dañó a nuestro país, no queremos que se repita. Por eso decidí escribir el libro. Porque no puedo quedarme sin aportar un grano de arena para frenar la destrucción. México está siendo destruido día a día desde la mañanera. El gobierno se hace desde la mañanera. Una vez platicando con un historiador de estos temas, le dije por qué tenían los mexicanos miedo del futuro. Y él me volteó a ver sorprendido y me dijo, no le tienen miedo al futuro. Lo que no tienen es futuro. Lo que no tienen es alguien con responsabilidad para llevarlos al futuro. México, la historia interminable, plantea cosas. Es crítico, es una reflexión dura, pero también muy propositiva. No basta con señalar los errores. Hay que decir cómo podemos salir de la trampa de hoy. ¿Cómo nos podemos acercar a un futuro promisorio para enfrentar los desafíos que vamos a vivir después de la pandemia? Me tocó escuchar en la Feria Internacional del Libro autores extraordinarios, ahora celebrada en Guadalajara, el año pasado. Ahí pude ver a Harari y algunos otros autores. Y hablaban de la inteligencia artificial. Y hablan de la revolución tecnológica y científica que estamos viviendo. Y yo me pregunto, un gobierno como el de hoy, que cancela las becas, ¿estará pensando en lo que los jóvenes van a enfrentar en la competitividad con otros países cuando apliquen la inteligencia artificial, las tecnologías digitales? Me pregunto si un gobierno que es capaz de quitarle a las mujeres la protección que tenían en los refugios para ir cuando son violentadas, es capaz de comprender por qué las mujeres protestan por ser atacadas, abusadas. Me pregunto si es sensible un gobierno cuando no puede ver el futuro.